Muy buenas, locos del naipe. Como ya sabéis, el main event de las World Series of Poker es un verdadero maratón. Para aquellos que hoy afrontan el día 7 del torneo, es el momento de recuperar el aliento. Solo quedan ya 57 jugadores, pero aún un camino muy largo por delante. Para llegar a la ansiada mesa final, tendrán que jugar a su mejor nivel durante 2 largos días más. Leo, con un stack de 32 ciegas, ocupa la parte baja de la clasificación, lejos de los líderes sí, pero lo suficientemente bien situada como para seguir representando un peligro real. Más allá de la estrategia, más allá de las cartas y los golpes de suerte, la partida que está a punto de jugar, la más importante de su vida, también se va a librar en el terreno mental. Y de ahí la importancia de esta sesión previa con Stefan. Vamos, Leo, concentración máxima y toda la suerte del mundo. All right. Day 7, baby. 32 bigs, I saw. Yeah. So let's talk about how you won yesterday first, and then how it's gonna go today. Super focused. I had fun. I mean, I had a nice table. I was chill. I was where I wanted to be and enjoying. It's right that I'm here. It felt natural. It felt good. I don't know. It felt perfect. Awesome. Yeah. Awesome. So now you would like to build a stack more? Yes. Okay. Do you have control over that, building a stack? No. I mean, I can. Yeah. I mean, to a certain extent. So what is that extent? Is what I want to know. The decisions I make to pressure the people that I can still put pressure on, not obsessing with that. You know, at the end of the day, I need to play how I want to play. This is not gonna overrun my strategy than that. Right. Keeping the goals. Remember, that's the one thing don't remember if it was day 4 or 5, where you explained to me there was one spot that you kind of forced. Remember when you were saying the table was pretty easy, and then you had that spot with ace king. I can't remember what day that was, and then you kind of felt like you forced it because you were trying to make it happen. So it's the same thing. It's finding that balance between, you know, flowing, you know, letting the flow happen, and at the same time being ready to take the opportunities and making the right decisions, right? Once you say, okay, I want to do well, I've been here before, you create expectations for yourself also, you know? Yeah, and at the same time, it's like, okay, it sounds to me like it's still going to be the same issue with finding the right balance, you know, and you've managed that really well. But, you know, day 7, there's still, you know, it's 10 days of play, so you still have a long way to go. Huge. Basically, your goal is what today? It would be to the best of your ability to find a way to build a stack? No, that's not a goal. Okay. I mean, so it would be that's something that I think it could help me. Of course. But my goal is the same. Okay. Is to play, being proud of myself, to keep enjoying the experience, because I think I play so much better when I although it's a consequence of me being proud of myself. Yeah, following my gut, because at the end, no, the gut feeling is not just something random. Yes. It's many years of being a dinosaur has good things. Of course, I mean that's, you know, all the years that you've been playing, you built that much experience, and absolutely, that's your intuition. Many years ago in the seminar, it was Musta who made me improve in that aspect, because then I was kind of proud to think I was very good at killing my emotions. It's not bad to feel frustrated or anger or whatever. I always knew emotions were kind of okay, but in the poker, I was kind of, no. When I play, I'm emotionally dead, and you don't want to be emotionally dead, because then they fucking go somewhere. Absolutely. Okay, good. Okay, so taking the time, letting your emotions happen, and coming back to the present and keeping the experience going, right? Yeah. That's good. Anything else? Good to go. Vamos. Good luck. Un día más, siguiendo mi rutina. Qué bien me siente hablar con Steph. A ver si aprovecho ahora para buscar mi mesa y ver algo de info de mis rivales. Y un poco de música. No estoy descansando mucho, la verdad, pero me siento súper despejada, con una claridad mental de la hostia. Como le decía a Steph, tengo una sensación muy gustosa de estar donde quiero estar. A pesar de ser una situación tan única, la siento natural. Estoy con mucha curiosidad de ver qué me va a deparar el día. Sí, la palabra es curiosidad. Me siento preparada y con ganas, y
y es que no tengo ningún tipo de ansia, ni miedo, ni expectativas, solo curiosidad. Y hay muchas ganas de seguir dándolo todo. No, joder, ¿sabes? Sí. Yo me acuerdo del primer main, yo la lié un poco por hablar demasiado con amigos el día antes. Sí, o sea, era como si estás muy, ¿sabes?, en la zona y haciéndolo bien. Cuanto más puedas seguir así, porque de repente la gente, con toda la mejor intención, yo creo que a veces te puede contagiar demasiado que puede abrumar, ¿sabes? Sí, la verdad me siento muy tranquilo, muy concentrado y... Es una oportunidad de la hostia, es que ¿cuántas veces nos vamos a ver aquí, ¿sabes? Como para no dar el puto 200. Sí, qué locura, qué locura. ¿En qué mesa estás? Creo que en una de las de alrededor televisada. Va. Igual, ojalá te vea mañana. Es el primer main de Diego. He intentado transmitirle un poco mi experiencia, a ver si puede ayudar. ¡Suerte! Va, Sean, hi. Yesterday I forgot my pillow in the TV table. They didn't give it to me. Look, it's already. Oh, Someone brought it for you. incredible. Someone brought it for you. Hi. Tía, me lo han dejado colocado en mi asiento. Qué bien. Thank you. I appreciate it. Buah, me he traído este fular porque solo me quedaba limpia una camiseta que me va 3 tallas grandes. Y así disimulo un poco. Tengo otras cosas que hacer que pensar en poner una lavadora. Hey, ça va? ¿Toi? Hey. Nueva mesa. Sí que conozco al jugador 2 a mi derecha, pero por los demás no me suena a nadie. Dealers at the main event, you should have your cards ready to roll in the shuffler, ready to go. All right, players, welcome for day 7 of our main event. We're going to kick things off today with the button in the 9 seed. Small blind 100,000, big blind 200,000, big blind ante of 200,000. I'd like to wish you all the very best of luck here today. Dealers, please shuffle up and deal. Good luck, everyone. Ya. Acabo de fijarme que sí, el Sit-One es Tony Gregg, un regular. Día en el que, al contrario que ayer, tengo que foldear mucho desde el principio. Abierto hijack 3-4 de diamantes en la ciega grande. Es un defend claro con este suited connector. As 2-6 con proyecto de picas, pero yo tengo backdoor flash draw y gutshot. Espero que mi rival apueste con mucha frecuencia. Este flop, sí, efectivamente. Sin embargo, yo tengo más combinaciones de dobles parejas que él, que voy a querer check raisear seguro este flop por valor, así que necesito encontrar algunos faroles para estar mínimamente equilibrada. Y mi mano es buena candidata porque
Si mi rival fuera all-in, nos regaló equity. Y a la vez puedo continuar en muchos turns. Y cuando foldea siempre lo hace una mano mejor que la mía. Así que voy a check raisear. Vamos, guau, perfecto. Bien. Bueno, no ha sido un bote masivo, pero sí un bote importante para darme un poco de chute esta mañana, que la verdad, foldear a veces es lo que toca, pero desde luego no es lo más divertido del mundo. Va. Thomas está abriendo en middle position. As-3 suited. Es de los jugadores más sólidos de la mesa. Él tiene un stack de unas 36 ciegas, yo tengo 33, stacks muy similares. Si quiero jugarla, es uno de los combos que más me gusta para tribetear de farol con estos tamaños de stack. Así que sí, vamos a por ese 3-bet. 900. Mi rival no va a cometer errores, pero no por eso quiero dejar de elegir la línea que creo que más EV genera. Quiere asegurarse de mi stack. No sé cómo me percibe. No hemos jugado casi nunca. Igual habremos coincidido solo en una ocasión en el pasado. Así que no tengo una idea clara de cuál considera que es mi imagen. Fallen. Buah. Nada. Sin más, no ha salido bien, pero no pasa nada. Sigo con un stack jugable. Una pena. La mesa está mucho menos parlanchina que ayer. No sé si es el perfil de jugadores o la presión de un día 7. Y bueno, abierto MP y justo a su izquierda tengo J suite. Me parece que es un call fácil, en posición, una mano con muchísimo potencial.
Nos quedamos heads up. Un 8-3-5 con flash draw. Espero bastante check por parte de mi rival. Bueno, siempre y cuando juegue medio equilibrado. En realidad no tengo que proyectar que mis rivales juegan como jugaría yo. En efecto, apuesta. A ver, en realidad esto no es indicativo de su mano. Justamente este jugador creo que podría estar pasándose en la frecuencia de Cibet, así que me siento casi obligada a pagar una calle. Y ahora chequea cuando dobla el 8. No creo que tenga mucho sentido betear. Prefiero llevarla al showdown. Check y... No creo que tenga sentido betear. Va. Bueno, diría que le hemos jugado bien los dos. I was playing on day one with Phil Helmut, and he told me that they were thinking, I don't know, he's very linked to World Series, to introduce the Cabrel rule, that if someone gets a cold clock 3 times on them. 9 negros en UTG. Con 25 blinds. Es un OR. Espero que no me tribeten por detrás porque tendría una decisión bastante jodida. Pero bueno, no anticipes. Jugador que no había visto hasta ahora. Vale, foldea. Vale, a ver qué. SB foldea también. Y Thomas es el único que puede decidir si me da acción o no. Bueno, ni tan mal. A estas alturas me parece perfecto. They get out 1 round, and for every extra clock, another whole round. So that would decentivate a lot from. First, I'm coming for the next big blind. I gotta move to balance the table. This lady here. Me van a cambiar de mesa. Sí. Se me llevan a ver qué tal pinta tiene la nueva. So many stuff. Good luck, guys. May I carry this for you? A ver, no tenía la mejor mesa del mundo, pero está claro que volver a recopilar información de los rivales siempre implica un poco más de reto. You can go ahead. Did you want this? I'm sorry, I keep walking away from this. Where? Go ahead. Just pull that through for me. Sorry, in case I. You want me to hold your pillow while you... Yes, Okay. please. Thank you. You're welcome. My phone too. Yep, you got it. Bueno, se lo presto solo unos segundos. Oops. He'll get it for you now. TV Table. Too many micros. Se supone que sortean quién va a la TV Table. No, because maybe it's too hot. Put it to the shirt, because maybe yesterday I was. This is even hotter up here, so... Gotcha. And You can keep pocket. this in your pocket, okay? Perfect. You can't use your phone anywhere. I know. I will keep it in my bag. Thank you. Hi. Hi, how are you? Good. Hello. Bueno, de momento reconozco a Paul, con quien estuve jugando todo el día ayer. Bueno, está Michael, que está en super forma, viene de ganar el Players Championship. Ah, bueno, y está Lau. Yeah, these guys are crazy. Sí, okay. Tell me stuff.
Tiene pinta que va a ser una mesa divertida. Yachan también es un viejo conocido con el que estuve jugando gran parte del día 5 o 6. Me demostró ser un jugador muy sólido. Tiene un estacazo. Parece que paga el botón. Con tanto ICM voy a ser bastante selectiva con las manos que completo en bebé, pero este 7-5 suited es sin duda una buena candidata para ver el flop. Bueno, anticipo que va a ser un check fold fácil. Sizing estándar el que elige en un bote three-way. Bueno, yo me voy de aquí sin ningún tipo de fricción. Hijo, me encantaría que llegaran al showdown para poder tener más infos. Bueno, si no, siempre puedo preguntar las manos a algún amigo que esté siguiendo la retransmisión. Es algo que no he estado haciendo este tiempo, he estado jugando más, guiándome por mis instintos, mis emociones, adaptándome al rival. Como que no me ha importado tanto que me pasen hand histories. Pero me parece interesante intentar meterme en sus cabezas mientras estoy en la mesa intentando anticipar con qué parte de su rango harían cada cosa. Me mantiene muy dentro de la partida. Voy a chequear. A ver. Bien. Interesante. No ha querido convertir su pareja de treses en farol en calles posteriores. Eso me da algo de info también. Día largo Ya ves. con este. Bueno, Pero bueno, montas o. sí, la verdad que la POSI es que es un poco mierda, pero bueno. Tampoco no es. Sí, no, claro, yo te lo tengo medio fácil. La putada también es jugar con, yo qué sé, con 15 millones. Cinco así. O sea, 20 No, blinds. 4, Algunos de 20. Sí. Tengo a mirar hacia Ya, a la izquierda. Me va a tocar... A pedirlas. Sí, total. Hay que pedirlas. Sí, tío. Pasa que va a ser un día jodido porque va a estar... O sea, pero que me mentalizo de que hoy el día va a ser a grindarlo, a verlas venir, porque aunque me ponga con esta casi... O sea, ¿sabes? Ahora es fácil con 17 blinds, Sí. pero te pones con 40 que ojalá y ya tienes más movidas. Voy a hacer un pis Dale. y voy a jugar uno. Va,
Venga, suerte. Va, chicos. ¿Hasta que os vais a las? A las 9. ¿A la noche? Ah, Sí, súper. o sea, Igual me ves vemos un triplicarme. ratillo más. Venga. I'm rooting for you, Leo. Thank you. Yeah. Thank you. That ace four hearts, I'll never forget it. But you're still rooting for me, that's very sweet. for you. Take it down, man. Thank you. ¡Guau! ¡Qué momento más guay! Era de Santis. En el día 1 que estuve jugando en la TV Table con él, le hice un farol. Y me dice que me está animando. Thank you so much. No worries at all. You're going to be in our book next year. Ah, vamos. Yes, Have a thank good you. day. Chao. Chao. Thank you, thank you. A ver, ¿qué me estaba diciendo Púa? Radonovics. Qué bien. Me gusta, me dicen que me gusta escuchar que se siente orgulloso. Hey. Vamos. He pasado la mayor parte del break en el lavabo porque no me apetece que me vayan parando cada poco. Estoy como con mucha necesidad de mi espacio y solo quiero compartir mi tiempo con los amigos más íntimos. Y en ese sentido tengo suerte porque en el rail están gente que me importa un montón. Que es como un poco casa. Thank you. You're welcome. Good luck. Thanks. No son solo amigos de póker. There she is, my girl. Va. Get him. Get him. We have to make it. Just every hand. I just try to think hand after hand. I had aces for the first time. Whole tournament. Yay. It's gonna be. It's, and winning with them. Yeah, and one with them. Two black aces. 8-8-6. Diamond, heart. Ow, come on. Three-way. Bueno, no estoy de mood de que me cuenten manos. Asumo que Michael a mi izquierda va a ser bastante molesto, pero bienvenida a la incomodidad. Tengo ganas del día de hoy. La verdad que no estoy mirando mucho ni los saltos de premios ni los jugadores que quedamos, pero he visto que somos 48. Quedamos el 0,5 de los que empezamos. La verdad que a estas alturas ya casi no hay jugadores desconocidos. En la mesa con casi todos me he ido cruzando en algún momento a lo largo de estos 7 días. O me he cruzado o sé quiénes son. Voy bastante corta, creo que son unas 15 blinds. Pero bueno, en el main esto es un mundo todavía. Y ha abierto Michael desde UTG con más de 100 ciegas a mi ciega grande. Paga Lautaro. ¿Con cuánto tiene? 50 ciegas. 15 blinds. A ver, si la acción hubiera empezado más tarde podría plantearme hacer squeeze all in, pero es que frente a unos rangos tan fuertes prefiero el call. A ver, fuertes, no sé, mi Raki, la verdad que al tener tantas fichas da igual que esté abriendo UTG, tampoco es muy indicativo de que tenga un rango fuerte, pero... 550? Lau creo que sí. Es una putada porque estando más deep podría plantearme
pagar una calle si algún rival apuesta, pero con este stack efectivo no puedo. Qué pena. Foul, ¿eh? No la ha luchado. Otro rato sin mucha acción y la verdad que mi stack va mermando cada vez más. Pero bueno, A water and a sugar free, please. no estoy nada ansiosa. Gracias. Soy yo. Además sé perfectamente cómo jugar este stack. 8, 13 blinds. Creo que mi mano se beneficia de ir all-in más que de hacer un OR. Son 13 blinds. Si fueran 15 igual podría plantearme el OR, pero es que 13 blinds, sí. Almost there, my brother. Creo que consigo que foldeen manos que quizás pagan un OR y luego es mucho más difícil saber dónde estoy. Así que sí, en este caso creo que la ventaja viene más de la fold equity de ir all-in que de intentar materializar ningún tipo de edge post-flop. 2.5 million. 2.5 million. 2,5 millones prácticamente all-in, dejándome una mini escapatoria en caso de que la mesa se pusiera muy loca con mucha acción por detrás. Pero bueno, lo ideal es que folden. Cuando pagan mi mano nunca es favorita. Así que va, que folden. Our smartwatch. It's a little extreme, but suerte, ¿eh? Gracias. They're like 9 behind it. Sabe perfectamente que es un all-in, nunca voy a foldear si solamente me enfrento a un jugador. La verdad es que ojalá folde. No creo que con 7 se estuviera pensando tanto tiempo. Va, Minguini fall. Perfecto. Un poco de aire. King Jack suited. No. If she had King Jack suited, I'll run around naked for 2 days. I was very. I could. I mean, it's not that. Your gloves off, start running around. Tendrán que esperar una hora para ver mi mano. No voy a darles información tan fácilmente. Sigo teniendo que foldear muchas manos. Mi stack cada vez mengua más. Pero bueno, la paciencia tiene recompensa y más aún en ese torneo. Hay que saber ser agresivo a veces, pero también frenar cuando no encuentras ni spots ni cartas. Abre Lautaro con stack bastante grande
tengo 15 ciegas. Uf, el combo mágico. Creo que sí, creo que justamente contra Lautaro además tengo un montón de full equity porque posiblemente está abriendo bastante. Y 15 blinds, aún son muchas blinds. No está nada committed. Ahora que foldee, por favor. All in. All you can eat. Espero no pillarle con top range. Vamos. Uf, me alegro de haber tenido el valor de enchufar aquí el combo mágico. Una cosa es conocer la teoría y otra es ponerla en práctica en un contexto como este. Uf, qué bien. Me da un poco de aire. And his wife is Well, not cocktails. You want my friend. You want drink? Cold water, please. You want? I take one for you extra. They'll give you Fiji. Ask for Fiji if you want. I want Fiji. Yeah, it's nicer. 7 star Fiji. Need my 7? Anybody wants PG? I'll take 2 Fiji. Your wife or Sí, sí. Two Fijis, please. You want Same. PGs too, sir? Yeah, that's how she's acting. PG, guys. ¿Queréis agua? Ay. Raise 525. Bueno, un jugador que abre en MP. Esta vez tengo las buenas de verdad. Tengo 20 ciegas. Tengo dudas si hacerle 3-bet o ir all-in directamente. Y quizás es menos scary que hacer un 3-bet, no lo sé. También es verdad que 2 manos seguidas denota bastante fuerza. Pero bueno, antes lo he hecho de farol cuando he creído que era necesario. Quiero tomarme mi tiempo, pero tampoco demasiado. Voy a optar por el 3-bet non-all-in. Raise 1.150. Por otra parte, también tiene manos que ahora tienen buenas odds para continuar. Sus Broadway Suited pagarán. Y parejas medias igual también pagan. Vaya, qué pena. Pero bueno, en 2 manos prácticamente he doblado mi stack sin varianza. Eso mola. Lo había bajado un poquito, pero ahora estoy mucho más a gusto porque me tengo que divertir. O sea, Claro, tengo que meter con Astin con suited, es que me Claro, a divertir. ya está. No te ¿Sabes? Es que cuando empiezo a estar así de miedo Claro, de claro, tal, sí, ¿qué sí, dices? no, no. Que me suena apoyar ahí. O sea, Claro, no te me queda suena. un montón. Por eso digo que no hayas. ¿Verdad? Bueno, está claro que hemos venido a pasarlo bien. ¡Guau! ¡Qué gusto! Compartir con amigos estos momentos. Es que tengo claro que me quiero divertir, no quiero hacerme pequeña por la presión del momento. Al final es póker. ¿Me arrepentiría tanto de jugar cagona porque el spot me abruma? Quiero, como hasta ahora, seguir gozándomela.
Botón abre a mi ciega, que tiene 35 blinds. Buah. Rey dama suite. Tengo 22 ciegas. Uf, la decisión aquí es si tribetear Nanolin o empujarlas directamente todas. Es una decisión justa, todo depende del rango con el que estime que el botón pueda pagar mi push. Bueno, Irolin nunca va a estar mal. La verdad que me simplifica un poco la decisión. Sí. Creo que voy a Irolin. All-in. Bueno, autofold. Súper rápido. Supongo que habría pasado lo mismo. Hubiera elegido lo que hubiera elegido. Bueno, no sé. También podría haber pagado y jugado post-flop una mano que domina su rango. En fin, da igual. No me quiero quedar enganchada en manos que ya forman parte del pasado. Right. Raise. Abre Paul con 20 ciegas. Le cubro. Oh no, he's in the big blind. Se la tribeteo. Es ir un poco pasada, ¿no? Pero así aplico máxima presión a un stack corto. Que aún tiene mucho R-Fall. Sí, creo que sí. Se la voy a tribetear. Está claro que si quiero jugarla... ¿Es 20s? No. I have about 5.5, I think. I had about 5.5. One, two, three. That's close to 5. About 5.5 to start time. El tribet es superior al call. Así que sí. Tiene, a ver si he contado bien, 20 blinds tiene Paul. ¿Está bien? Él ha hecho una apertura estándar. No tengo que hacerle el tribet enorme, se lo puedo hacer bastante corto. Tanto por el momento del torneo como por el stack que tiene él. Y sobre todo también por las posiciones que estamos jugando. Sí, un poco más de 1.000.000, 1.125.000. Me parece suficiente. Raise 1.125. Aún debería pagar con algunas manos, tipo Broadway Suited y quizás algún trap con ases, aunque la verdad no lo espero por su parte. Pero bueno, eso es la teoría. Luego yo sé que Paul es un jugador un poco impredecible, así que nunca puedo estar segura de saber su rango. Lo mejor es que foldé.
paga. Bueno, tenía buenas odds. Al menos voy a jugar un bote grande en posición, que era el plan. Buah. Flop terrible, que impacta de lleno en su rango. I'm an old man. A ver, es de las pocas texturas que no voy a cibetear. Espero que el cheque, pero es que yo voy a darme check behind. Creo que con la intención de rendir mi mano. Bueno, no hay un puto turn bueno. No me voy a inmolar. El exploit era preflop. Una vez me paga, tengo que asumir que es una mano que puedo givapear. Uf, ahora ligo una pareja, pero... ¿me da algo de showdown value este turn? Sí, pero bueno, Paul aún puede estar chequeando muchas manos mejores, como As 10 suited si lo hubiera pagado, 9 o Broadways con la dama que no quieran vetear turn, así que prefiero seguir chequeando. Y bueno, esta J... Buah, esta J puede ser mi salvación. Esta J cambia algo. Sí. Desde luego, todos mis arreyes que no hayan querido apostar antes, ahora tienen las nuts. Y respecto a su rango, puede que él tuviera rey J o as J. ¿Tiene sentido? No sé, ya que en este punto ha sido check. A ver, yo cuando ahora vuelve a chequear, yo espero que sus manos más fuertes apuesten. Esta J en realidad es mala para mi mano, pero buenísima para mi rango. Solo yo tengo todos los array. Pues que creo que al check no gano ninguna vez, así que creo que si quiero llevarme el bote tengo que farolear. Y creo que el mejor sizing es el que haría con las manos más fuertes que pueda tener. Paul no tiene nuts nunca en este run out y está plagado de manos medias que van a tener que foldear. Sí. ¡Wow! ¡Vamos! Oh, ¡perfecto! ¡Guau! Menudo run out, porque la verdad que estaba bastante preparada para givapear mi mano. Buen bote, la verdad, y sobre todo otro push de confianza y de jugar divirtiéndome, siguiendo mi instinto. Who said that? That's supporting you. Grateful. It's Leo. She could have like ace 5 of clubs. Buah, hoy el día se me está haciendo larguísimo. Estoy disfrutando, pero estoy algo más tensa. Lo noto corporalmente. Thank you. Enjoy your break. Thank you. It's 20, no? 20, yes. O sea, me la pela las interviews ahora. Yo le he dicho que... O sea, que me suda la polla. O sea, que... Me lo ha preguntado como exigencia. No, y me ha puesto mala cara y le he dicho, tío, estoy en el puto 40 left del main event. No, o sea, no es una... Está aquí Púa, que me apetece desconectar, ¿sabes? O sea, Encima en inglés, pero a mí... ¿lo has hecho? Pero que di que no. He dicho que sí, igual. Digo, bueno, en algún momento me tendré que soltar más ya. Pero cuando acabe el día, ¿sabes? No, pero ni el día, o sea, el día estoy agotado. Pues cuando te dé la puta gana. Yo ayer, es que encima me encanta porque los de Wina me decían, que no des ni una si no te sale de... Bueno, a estas alturas del torneo aprietan un poco para dar entrevistas a veces, pero bueno, yo estoy muy firme en esto. Solo daré las que me apetezca. If you had ace 5 of clubs, the friendship is over. Pues espérate, porque has estado cerca.
This is as clean at 2 hours, 4 hours as I've ever had my whole life. Got about 44. Play jump for No. 45 to 44. Got the play jump. Yeah, we lost 44. Now we're 43. Okay, then. Yeah, that's what I'm saying. We were stuck at 44 for about an hour. We're far from the table, so. Abre Lautaro a mi ciega. Nos llevamos muy bien, pero sé que en la mesa no va a tener ningún tipo de piedad. 10 con 25 ciegas. Otra vez una decisión entre pushearlas o hacer 3-bet. Thank you. And you guys are gonna be A ver, si consigo que una mano como As-J, que podría hacerme forbet all-in folde, directamente si pusheo creo que me beneficio de ir all-in. I asked her to bring a bunch, not one. Sorry, guys. Sí. Contra un jugador como Lau, que sé que paga correctamente y debería pagar correctamente con manos peores. Virtualmente estoy all-in. Lau sabe que estoy dentro. Esta vez no tiene una decisión tan clara como antes. En cualquier caso, que no haga snap call siempre es buena señal. Vamos. Esta me ha costado un poquito más. Hacer 3-bet call es un poco más putada, pero para mí, pero... King Jack suited. King Jack, King Jack suited. tengo 10. ¿Eh? 10. En estos momentos del torneo, ganar botes sin baneanza es algo que realmente me beneficia. No quiero exponerme a lo que el destino decida. Muy bien, Leo. Has tenido un comienzo de jornada complicado, pero has sabido tomar el control de la situación. Con una estrategia agresiva has recuperado las fichas perdidas y te has estabilizado en torno a las 30 ciegas. Ya solo quedan 42 jugadores. Con Michael Mizrachi a tu izquierda, en una posición de chip leader indiscutible, tendrás que estar muy atenta. Pero podrás contar con nuestro apoyo ya en el próximo episodio de En la mente de un pro.